El tema de hoy es hablar sobre los vectores, planos y rectas tangentes y normales a una superficie en un punto especificado. Entonces, primero vamos a determinar los vectores normales y tangentes a una superficie. Para eso, vamos a poner acá vectores normales y tangentes a superficies. Supongamos que tenemos una superficie representada mediante la siguiente ecuación: f de x, y, z igual a cero. Esta ecuación la podemos obtener, saben que las superficies son funciones de dos variables, es la representación gráfica de funciones de dos variables de tipo f de x, y igual a z. ¿Cómo hallamos esta función f mayúscula de x, de y de z igual a cero? Lo que tenemos que hacer es igualar a cero estas expresiones. F de x, y menos z igual a cero, y eso va a ser la función f mayúscula de x, y z. ¿Ok? Entonces esto es lo que significa esta función de tres variables. Representa una superficie. Eso es muy útil porque hay veces en las que las superficies vienen dadas de manera implícita, no vienen dadas despejada la letra z. Como por ejemplo cuando tenemos, me borro acá, cuando tenemos por ejemplo una esfera, sabemos que es x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces aquí la z no está despejada, entonces es más conveniente utilizar, a ver, esta notación de aquí. Bien. Entonces tenemos esa superficie y tenemos un punto. Vamos a llamar ese punto un punto P igual a x0, y0, z sub 0. Bien. Queremos hallar un vector normal en la superficie. Bien. Eso es lo que queremos, ese es nuestro problema. ¿Cómo hallamos un vector normal a la superficie? Es muy fácil porque el vector gradiente de la superficie evaluado en este punto, bueno, acá el problema sería, queremos hallar un vector normal a la superficie en un punto, en el punto. Acá entonces, lo que tenemos que hacer para hallar ese vector normal es hallar el gradiente de la función f mayúscula en el punto dado. Entonces acá, por definición, el gradiente de f de x, y, z en el punto P, x0, y0, z0, anda, parece que estaba en el punto P, x0, y0, z0 es normal a la superficie. Bien. Entonces es muy sencillo hallar un vector normal a la superficie. Simplemente tenemos que hallar el gradiente y evaluarlo en el punto P que nos estén especificando. Ahora, ¿cómo hallamos un vector tangente? ¿Cómo se halla el vector tangente?
Pues bueno, sabemos que los vectores normales y los vectores tangentes son perpendiculares entre sí. Entonces vamos a darle un nombre a ese vector normal. Vamos a decir que el vector normal se va a llamar n y que va a ser igual al gradiente de la función evaluado en el punto x0, y0, z0. Entonces ya conocemos un vector normal. ¿Bien? Para cómo hallamos el vector tangente si conocemos el vector normal. Lo que vamos a hacer es que vamos a usar el hecho, usamos el hecho de que los vectores tangentes y normales son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir, vamos a poner acá, sea t un vector tangente, sea t, vamos a darle unas coordenadas tx, ty, tz, cualquiera, un vector tangente. Y supongamos que conocemos el vector normal, que ya sabemos que es el gradiente, pero vamos a decir que las componentes son nx, ny y nz. Podemos decir, vamos a poner acá n, sea n un vector normal, ambos respecto a la superficie, ¿ok? Tangente a la superficie, normal a la superficie. El vector normal producto punto con el vector tangente tiene que ser igual a cero. Eso es debido a que son vectores perpendiculares. Entonces, si nosotros conocemos el vector normal, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que nx, ny, nz, producto punto con tx, ty, tz es igual a cero. De acá podemos decir que nx por tx más ny por ty más nz por tz es igual a cero. De acá nuestras incógnitas son las componentes del vector normal, tx, ty y tz. Bien, acá observamos que tenemos una ecuación y tenemos tres incógnitas. Eso quiere decir que esta ecuación de aquí es un sistema de tres incógnitas con una ecuación. Entonces, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Nosotros lo que podemos hacer para hallar un vector tangente es darle valores arbitrarios a dos de las componentes del vector tangente, por ejemplo, a tx y a ty, y despejar el valor de la componente en z. Entonces, vamos a decir aquí, si tx y ty se definen arbitrariamente, podemos decir nosotros que tz va a ser igual, obviamente tenemos que pasar todo a restar, entonces nos va a quedar menos nx por tx más ny por ty y todo sobre nz. De esa manera, si nosotros definimos arbitrariamente el valor de dos de las componentes de x y ty, obtenemos la componente tercera en función de esas dos que definimos y de las componentes del vector normal que ya se conoce. Bien, entonces existen infinitos vectores tangentes, infinitos. Podemos darle valores, el que nosotros queramos, a dos componentes, pueden ser tx y ty, pueden ser ty y tz, pueden ser tx y tz, cualquiera, y despejar la componente a la que no le dimos el valor arbitrario. Por lo regular, estos valores arbitrarios se definen como uno, o sea, le da el valor de uno, uno, y el otro valor lo encuentras. También lo puede definir como cero, el otro, no todas tienen que ser cero, entonces este lo definimos como cero, el otro le podemos dar uno, y este valor lo encontramos, cualquier valor. Más adelante vamos a ver un ejemplo.
¿Hay preguntas hasta ahí? Ok, todo bien. Todo bien, ok. Bueno, ya entonces ya sabemos cómo determinar los vectores normales y vectores tangentes a una superficie. Aquí este es así. Bien, ¿cómo ahora hacemos si conocemos los vectores normales y tangentes para determinar? Ya tenemos la primera parte de los temas de hoy, ¿no? Que es conocer los vectores. Ahora vamos a ver cómo conocemos las rectas. ¿Bien? Rectas normales y tangentes a una superficie en un punto. Bien. Una recta en tres dimensiones se puede especificar mediante la siguiente ecuación. Supongamos que tenemos una recta R vectorialmente igual a R0 más un parámetro t por un vector, vamos a llamar ese vector v. Bien, aquí R es el vector que genera todos los puntos sobre la recta. R sub 0 es un vector sobre la recta. Perdón, R sub 0 es un punto que también puede ser visto como un vector, es un punto sobre la recta. Y v es un vector que establece la dirección de la recta. Ahora, nosotros conocemos el vector R sub 0, un punto sobre la recta, porque en nuestro problema original conocemos nosotros el punto en el cual queremos por el cual queremos que esa recta pase. ¿Qué más conocemos? Conocemos el valor de v. ¿Por qué conocemos el valor de v? Porque queremos determinar rectas normales y tangentes. Y ya nosotros sabemos cómo calcular vectores normales y vectores, acá, perdón, vectores normales y vectores tangentes. Bien. Entonces, si conocemos un vector normal, podemos hallar enseguida la recta normal mediante esta ecuación. Esta ecuación de aquí se denomina ecuación vectorial de la recta. Bien. Entonces, conociendo el vector v, que para nuestros casos va a ser un vector normal o el vector tangente, y conociendo el vector R0, que no es más que el punto por donde queremos que pase esa recta, vamos a conocer entonces una recta normal y una recta tangente, dependiendo del caso, si mediante la ecuación vectorial de la recta. Creo que... bueno, acá. Bueno, bien, conocemos ya entonces cómo hallar rectas normales y tangentes, perdón, conocemos ya entonces cómo hallar vectores normales y tangentes y también rectas normales y tangentes. Esta ecuación de aquí puede resultar un poco, digámoslo así, desconocida para algunos. Entonces vamos a ver otras formas en las que se puede establecer las ecuaciones de una recta. Esta es la ecuación vectorial de una recta, pero también existe una ecuación que se llama ecuación paramétrica de la recta. Bien, esto es para el caso de un sistema de coordenadas x, y, z, o sea, un sistema de coordenadas cartesiano. Vamos a decir ahora que suponemos
que el vector R, o sea, el vector que genera todos los puntos sobre la recta, es X, Y y Z, cualquiera. O sea, estos puntos X, Y y Z van a ser generados por esta expresión de acá. También suponemos que el vector R0 va a ser igual, como R0 es un punto que pasa sobre la recta, va a ser un X0, Y0 y Z0. Y el vector V, vamos a darle coordenadas Bx, By y Bz. Esto lo estoy haciendo para que nos sirva para cualquier vector R0 y para cualquier vector V dado. ¿Bien? Si nosotros escribimos considerando estas definiciones que acabamos de hacer, esta ecuación vectorial de la recta, nosotros vamos a llegar a que x, y, z tiene que ser igual a x0, y0, z0 más un parámetro t multiplicado por bx, by, bz. Y esa es la expresión ampliada de la ecuación vectorial de la recta. Ahora, como esto es una ecuación vectorial, esto se traduce en tres ecuaciones escalares, las cuales podemos determinar de la siguiente manera. Vamos a sumar estos dos vectores que están aquí, nos va a quedar que x, y y z es igual. Cuando hagamos la suma nos queda x0 más t por bx, eso es la primera componente, y0 más t por by, y z0 más t por bz. Bien, ¿de dónde sale esto? Bueno, aquí tiene este parámetro t que multiplica a todo este vector. Entonces todas las componentes se multiplican por t. Cuando sumes x0 más t por bx, te va a quedar x0 más t por bx. En la segunda componente queda y0 más t por by y en la tercera z0 más t por bz. Entonces tenemos que este es el vector resultante, que esta es otra forma de ver la ecuación vectorial de la recta, pero si nosotros ahora hacemos la igualación, o sea, componentes, igualamos componentes, nos va a quedar que x es igual a x0 más t por bx. Nos va a quedar también que y es igual a y0 más t por by. Y z es igual a z0 más t por bz. Esto de aquí, este conjunto de tres ecuaciones, se denominan ecuaciones paramétricas de la recta. Bien, entonces ya tenemos dos formas de representar una recta. La primera mediante su ecuación vectorial, que es esta de acá, y la segunda mediante sus tres ecuaciones paramétricas. Pero hay una tercera forma y es la forma de representar una recta mediante sus ecuaciones simétricas. Esas ecuaciones simétricas se obtienen despejando el valor del parámetro t de aquí e igualando las tres ecuaciones que salen. Vamos a poner acá, despejando t, vamos a obtener que t es igual de la primera ecuación, vamos a poner que esta es la ecuación 1, 2 y 3. De la ecuación 1, t va a ser igual, pasamos este a restar y dividimos entre bx. Entonces sería x menos x sub 0 sobre bx. T también va a ser igual de la segunda ecuación, t va a ser igual a y menos y0 sobre by. Y t también va a ser igual de la tercera ecuación, va a ser igual a z menos z0 sobre bx, perdón, bz. Bien, despejé t de las tres ecuaciones, pero miren que ese t es el mismo, ¿ok? Entonces podemos igualar esas tres ecuaciones y nos va a quedar como que x menos x sub 0 sobre bx es igual a y menos y sub 0 sobre by y eso es igual a z menos z sub 0 sobre bz. Y a estas ecuaciones de aquí se les conocen como las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces, recapitulando, ya sabemos hasta el momento
calcular vectores normales y tangentes a la superficie en un punto dado. El vector normal se halla con el gradiente, el vector tangente se halla utilizando el hecho de que el vector normal es tangente, perdón, es perpendicular al vector tangente, entonces su producto de puntos es igual a cero. Acá damos valores arbitrarios a dos componentes del vector tangente y obtenemos el vector tangente. Y las rectas normales y tangentes se hallan utilizando el hecho de que ya conocemos de un punto de la recta y también conocemos un vector que define la dirección de la recta, que en nuestro caso serían o los vectores normales o los vectores tangentes. Podemos conocer la recta entonces mediante la ecuación vectorial de la recta, pero en el caso de que lo pidan, también sabemos cómo determinar las ecuaciones paramétricas de la recta o las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces ya sabemos todo sobre vectores y rectas. Ahora vamos al problema más difícil, que es hallar el plano tangente a la superficie en un punto dado. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de los que están en la reunión? Bueno, Daniel. Ok. Para hallar el plano tangente a la superficie se utiliza la siguiente expresión. El plano tangente es el vector normal que ya determinamos, producto punto con x, y, z menos x0, y0, z0. ¿Bien? Esto de aquí es la recta de dos vectores. Este es el vector, digámoslo como que genérico de un sistema de coordenadas y este es el vector que representa el punto dado para mí. Bien, entonces yo hago primero la recta de estos dos vectores, un vector genérico y un vector que es el punto que me dan, y luego le hago el producto punto con el vector normal y ya obtengo al desarrollar términos pues la ecuación del plano tangente. Y pues bueno, eso sería todo por la parte de teoría. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a suponer que tenemos ejercicios, ok, acá ejercicios. Tenemos la siguiente superficie. Tenemos la superficie, vamos a llamarla f de x, y z igual a x a la 3 medios más y a la 3 medios más z elevado a la 3 medios menos 17 igual a cero. Y el punto p igual a 4,4,1. Bien, vamos a hallar entonces para esa superficie, me desconecto. Bien, vamos a hallar para esa superficie, acá, hallar el vector normal a la superficie, la, el vector tangente, bueno, no sería correcto decir el vector, sino más bien decir un vector tangente a la superficie. Todo esto en el punto, ¿ok? En el punto dado. También en el punto dado. Vamos a hallar también una recta normal a la superficie, vamos a poner aquí,
en el punto dado, una recta tangente a la superficie en el punto dado y vamos a hallar el plano tangente a la superficie en el punto dado. Bien, entonces lo primero que debemos hacer, miren que tanto para calcular el vector tangente como para calcular el plano tangente necesitamos el vector normal para poder determinar con él el plano tangente y también el vector tangente. Y con los vectores determinamos la recta. Entonces, el primer paso es determinar el vector normal. Cada solución. El vector normal va a ser igual a el gradiente de la función evaluada en el punto dado, ¿sí? Que va a ser igual, evaluamos aquí el gradiente, que sería la derivada con respecto a x en la dirección x, o sea, 3 medios de x elevado a 3 medios le quita 1, te da 1 medio, coma, 3 medios de y elevado a la 1 medio, coma, 3 medios de z elevado a la 1 medio. Y eso evaluado en el punto P. Ahora evaluamos este vector en el punto P. Bien, el punto P es el punto 4,4,1. Entonces sería 3 medios por la raíz de 4, 3 medios por la raíz de 4 acá también. Y acá 3 medios por la raíz de 1. Y eso sería igual. La raíz de 4 es 2, entonces sería 3 medios por 2, que eso da 3. Acá sería también 3 medios por 2, que da 3. Y acá sería 3 medios por 1, que da 3 medios. Entonces, este de aquí es un vector normal a la superficie. Pero nosotros podemos decir que un múltiplo de ese vector también es un vector normal a la superficie. Entonces podemos factorizar, por ejemplo, el 3 medios. Podemos decir que el vector normal va a ser igual a 3 medios por 2,2,1. Y miren que si yo multiplico aquí este 3 medios por este vector, me vuelve a dar esto que tengo acá. Miren, 3 medios por 2 me da 3. 3 medios por 2 me da 3 otra vez y 3 medios por 1 me da el 3 medios que tengo acá. Entonces este vector, vamos a poner aquí n, también puede ser el vector 2,2,1. Simplemente nos interesa que sea normal, no los valores. Este vector es normal y además tiene sus componentes enteras. ¿Bien? Ahora con ese vector normal podemos nosotros calcular el vector tangente. ¿Cómo calculamos el vector tangente? Nos aprovechamos de que, vamos a poner acá vector tangente, nos aprovechamos de que el vector normal producto punto con el vector tangente es igual a 0. El vector normal sabemos que es 2,2,1. Hacemos producto punto con un vector tangente que no conocemos. Tx, ty, z igual a 0. Ahora, de manera arbitraria, hacemos tx igual a ty igual a 1, por ejemplo. Entonces podemos escribir que 2,2,1 producto punto con 1,1, tz es igual a 0. Y ahora vamos a determinar el valor de la componente de z, haciendo aquí el producto punto. Nos va a quedar 2 por 1, 2, más 2 por 1, 2 aquí también, más 1 por tz. Y entonces, y eso es igual a 0, y entonces tz tiene que ser igual a menos 4. O sea que un vector tangente es t igual
a 1,1, menos 4. Podemos verificar que ese es un vector tangente cuando hacemos el producto punto con este vector normal de acá y nos debe dar 0. Miren que si hacemos el producto punto nos va a dar 2 por 2, 2, más 2 por 2, 2 más, sería hasta el momento 4, más 1 por menos 4, que sería menos 4. Con los 4 que tenemos se hace 0. Entonces ya este es un vector tangente. Ahora, con ese vector tangente y el vector normal que calculamos allá arriba, ya tenemos entonces los primeros dos incisos del problema. Este y este. Vamos ahora a hallar las rectas normales y la recta tangente. La recta normal, la recta normal, vamos a llamarla Rn y va a ser R0 más un parámetro t por el vector normal, que es el vector que en este caso va a dar la dirección de la recta normal. El R0 es el punto que nos estaban dando, era el punto 4,4,1. Entonces, la recta normal es simplemente 4,4,1 más t por el vector normal, que el vector normal es 2,2,1. Bien, entonces esto es lo que nos están pidiendo, la recta normal. Pero supongamos que nos piden calcular también las ecuaciones paramétricas de las ecuaciones simétricas y paramétricas de esta recta normal. Entonces vamos acá a lo que deducimos antes. Miren que las ecuaciones paramétricas serían x igual a x0 más t por la componente en x del vector director. Entonces las ecuaciones simétricas serían en este caso, perdón, paramétricas serían en este caso. Si ya tenemos esta, podemos hallar las demás. Las ecuaciones paramétricas serían x igual a 4 más 2 por t, que sería 4 más 2 por t. Recuerden que esas ecuaciones salen de igualar componentes. Y es igual a 4 más 2 por t también. Y z es igual a 1 más t. Simplemente 1 más t. Y aquí ya tengo entonces las ecuaciones paramétricas de la recta. De la recta normal. Vamos a decir que este es xn, yn y zn para especificar que son las normales. Ahora, si nos piden las simétricas, lo que tenemos que hacer es despejar aquí la t e igualar. Pero miren que eso ya lo hicimos antes. Sería simplemente hacer acá la resta de la coordenada x menos el punto donde queremos evaluar la función, perdón, donde queremos que pase la recta y todo eso sobre la componente en x del vector dirección. Lo mismo para las demás coordenadas. Entonces acá sería que las ecuaciones simétricas van a ser x menos 4 sobre 2 igual a y menos 4 sobre 2 igual a z menos 1 sobre 1. Miren que este menos 4 aquí, este menos 4 acá y este menos 1 acá representan los negativos de el punto donde quería yo que pasara la recta. Y los denominadores son las componentes en x, y, z, x, y, z del vector que da la dirección. Ahora hacemos lo mismo, pero para la recta tangente. Esta era la recta normal. Para la recta tangente es lo mismo, pero vamos a utilizar en vez del vector normal el vector tangente. Entonces la recta tangente va a ser igual a ese mismo punto más un parámetro t por el vector tangente. ¿Bien? El vector tangente es el vector 1, 1, menos 4. Entonces la recta tangente es igual al punto que queremos donde pase la recta, que es 4, 4, 1, más t
por el vector 1, 1, menos 4, que es el vector tangente. Esta es la ecuación vectorial de la recta tangente. Ahora, las ecuaciones paramétricas serían x tangente va a ser igual a 4 más t, y tangente va a ser igual a 4 más t, y z tangente va a ser igual a 1 más, bueno, en este caso sería menos 4t, que sería el resultado de igualar las componentes de esta, que son xt, yt y zt, con lo que de acá, ¿no? 4 más t por 1, 4 más t. Acá lo mismo, 4 más t por 1, 4 más t. Y acá 1 más t por menos 4, o sea, 1 menos 4t. Y esas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Vamos a hallar también las simétricas. Las simétricas serían de despejar aquí la t e igualar. Entonces, la simétrica sería 4 menos x, bueno, al revés, x menos 4 igual a y menos 4. Todo va sobre 1, ¿ok? 1 aquí, y z, en este caso no sería, en este caso sería menos 1, y eso sobre menos 4, que es la componente en z del vector tangente. Entonces ya tenemos las ecuaciones paramétricas y estas son las simétricas de la recta tangente. Por último, vamos a hallar entonces el plano tangente. Bien. El plano tangente, recuerden que es el vector normal producto punto con x, y, z menos x0, y0, z0. Bien. Acá conocemos que el vector normal es el vector 2, 2, 1. Entonces sería 2, 2, 1 producto punto con el vector genérico x, y, z menos el punto dado, que era 4, 4, 1, y eso igual a 0. ¿Bien? De acá podemos hacer las operaciones y encontrar la ecuación del plano. Primero vamos a hacer esta recta. Nos daría 2, 2, 1 producto punto con x menos 4, y menos 4, y menos 1. Eso igual a 0. Ahora multiplicamos el producto punto. Nos daría 2 por x menos 4 más 2 por y menos 4 más 2 por y menos 1. Y eso igual a 0. Miren que esta ya es la forma canónica que uno conoce de un punto, de un plano que pasa por un punto, que es la forma de A por x menos x sub 0 más B por x menos, perdón, por y menos y 0. Ponerlo por aquí. Más C por z menos z0 más d igual a 0. Bien, esa es la forma que conocemos. Ahora vamos a obtener una forma más útil para las gráficas, que va a ser al multiplicar este 2 y este 2 aquí también. Perdón, aquí no era 2, aquí era 1, que es 1 por y menos 1. Aquí era z menos 1 también. Z menos 1. Bien, entonces sería 2x menos 8 más 2y menos 8 más z menos 1 igual a 0. De aquí obtenemos que 2x más 2y más z
Y aquí menos 8 da menos 16, menos 1 menos 17, entonces lo pasamos al otro lado, igual a 17. Esto es la ecuación del plano, ¿bien? Del plano tangente. Y eso es todo lo que pedían en el ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer entonces otro ejercicio del mismo tipo. Te vamos a decir repetir lo mismo para la superficie f de x, y, z igual al 4x al cuadrado más y cuadrado menos 16z igual a cero. Entonces tenemos esa superficie y el punto P, que va a ser 2,4,2. Entonces lo primero es hallar el vector normal. Para hallar el vector normal lo que tenemos que hacer es el gradiente de esa función, gradiente de f, evaluada en el punto 2,4,2. El gradiente va a ser la derivada parcial con respecto a x, o sea 8x en la dirección y, coma, la derivada parcial con respecto a y, o sea 2y, coma, la derivada parcial con respecto a z, o sea menos 16. Y eso evaluado en el punto P, que es el que nos dan acá. Bien. Ahora vamos a evaluar en el punto P, 2, 4, 2, sería gradiente de f, 2, 4, 2, 8 por 2,2 por 4, menos 16. Acá no hay que evaluar el valor de z porque no hay donde introducirlo. Y entonces ese gradiente es el mismo vector normal y va a ser igual a 16,8, menos 16. Ese es el vector normal. Pero podemos hallar un vector normal más pequeño al dividir todo entre 8, por ejemplo. ¿Cuál va a ser ese vector normal? Puede ser normal igual a 2,1, menos 2. Miren que ese vector es lo mismo que el vector anterior multiplicado por un 8. ¿Ven? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Y tienen la misma dirección. Recuerden que un vector y un múltiplo de un vector tienen la misma dirección. Entonces este vector también es normal. Vamos a llamar que este también es normal. Listo. Ahora, hallamos el vector tangente. El vector tangente se halla como normal punto tangente igual a cero. Las coordenadas del vector normal son 2,1, menos 2, producto punto con el vector tangente que es tx, ty y tz igual a cero. Vamos a definir tx igual a ty igual a 1, por ejemplo. Pueden ser cualquier valor. Y colocamos que 2,1, menos 2, producto punto con 1,1, tz, que es el que no conocemos, tiene que ser igual a 0. Ahora hacemos el producto punto y queda 2 más 1 menos 2tz igual a 0. De aquí, miren, 2 más 1 es 3, entonces sería 3 menos 2tz igual a 0, o sea que tz es igual a 3 medio. Bien, paso el 3 acá, me queda menos 2tz igual a menos 3 y paso el menos 2 y me queda 3 medio. Entonces un vector tangente puede ser el vector 1, 1, 3 medio, pero también puede ser el vector
Si lo multiplicamos todo por 2, también puede ser el vector 2,2,3. Ese vector también es tangente a la superficie porque es un múltiplo de este vector. Entonces nos interesa no este vector, sino cualquiera. Si nos interesa que sea tangente, entonces este como es un múltiplo, lo multipliqué por 2. Miren, 2 por 2 por 2 aquí, me da un 3 acá. Este vector también es tangente. Ahora vamos a hallar entonces las ecuaciones de una recta normal y la recta tangente. Aquí 3 recta normal. Sabemos que la ecuación vectorial de la recta normal es igual a LR0, que es el punto P, más un parámetro T por el vector normal. La recta normal va a ser entonces, el punto R0 es 2,4,2 más T por el vector normal, que es el vector 2,1, menos 2. Y aquí ya simplemente reemplazando tuvimos la ecuación vectorial de la recta. Hallamos entonces también las ecuaciones paramétricas que serían x igual a 2 más 2t. Miren, 2 más 2t. La componente en y es igual a 4 más t. Y la componente en z es igual a 2 menos 2t. Y esas tres son las ecuaciones paramétricas. Por último, aquí mismo podemos determinar también las simétricas, despejando la t de acá y igualándolas. Miren, si despejamos la t de la primera va a quedar x menos 2 sobre 2. Si despejamos la t de la segunda va a quedar y menos 4 sobre 1. Y si despejamos la z de la t, perdón, de la tercera va a quedar z menos 2 sobre menos 2. Y esas tres son las ecuaciones simétricas. Bien. Vamos a hacer lo mismo con la recta tangente. Para la recta tangente, lo único que va a cambiar es que vamos a utilizar en vez del vector normal el vector tangente, que es 2, 2, 3. Entonces sería R tangente va a ser igual al mismo punto más un parámetro por el vector tangente. La recta tangente va a ser igual, el punto donde queremos que pase la recta es el punto 2,4,2 más t por el punto, por el vector tangente, perdón, que es el punto, es el vector 2,2,3. Bien, esta va a ser la ecuación vectorial. Ecuación vectorial de la recta tangente. Ahora, si queremos hallar las paramétricas, simplemente tenemos que hallar lo que vale x, y, z. X va a ser igual a 2 más 2 por t. Y va a ser igual a 4 más 2 por t. Y z va a ser igual a 2 más 3 por t. Bien, aquí lo que hice fue igualar las componentes. Estas van a ser entonces las ecuaciones paramétricas. Y las simétricas se, se hallan de despejar la t de todas las tres ecuaciones y igualar. Entonces sería, de la primera me queda que x menos 2 sobre 2 es igual a t. De la segunda me queda que t también es igual a y menos 4 sobre 2. Y de la tercera me queda que z menos 2 sobre 3 es igual a t. Y aquí ya tenemos las ecuaciones simétricas de la red. Las ecuaciones simétricas lo que me permiten es relacionar esa recta, la variable x y la variable z, por ejemplo, la variable x y la y o la y y la z. Simplemente si yo quiero relacionar dos variables, tomo estas dos o estas dos de acá, las que yo quiero.
¿Listo? Falta entonces el plano tangente. El plano tangente se halla con la normal producto punto con el vector x genérico menos el vector x sub 0. Así también se puede escribir. El vector x genérico es x, y, z. El vector x0 es el vector del punto donde yo quiero que pase el plano, 2, 4, 2. Y el normal es 2, 1, menos 2. Entonces sería 2, 1, menos 2, producto punto con x, y, z menos 2, 4, 2 igual a 0. De acá podemos hacer primero la recta, nos va a quedar 2, 1, menos 2, producto punto con el vector en la dirección x va a ser x menos 2, en la dirección y va a ser y menos 4 y en la dirección z va a ser z menos 2. Y eso va a ser igual a 0. Y de acá hacemos el producto punto, nos va a quedar 2 por x menos 2 más 1 por y menos 4 menos 2 por z menos 2 igual a 0. Esta es la forma genérica canónica del plano, pero podemos simplificarlo más quedándonos que 2x menos 4 más y menos 4 menos 2z más 4 es igual a 0. De aquí obtenemos que 2x más y menos 2z tiene que ser igual, aquí menos 4 da menos 8, más 4 va a dar menos 4, menos 8, menos 8 más 4 da menos 4 y lo pasamos al otro lado y eso tiene que ser igual a 4. Entonces esto sería la ecuación del plano. Bien, creo que con esos dos ejercicios queda ejemplificado todo lo que tiene que ver con rectas, vectores y planos tangentes y normales a una superficie. Obviamente, acá hay preguntas de eso. No, todo quedó claro. Bien, acá la dificultad del ejercicio pues radica en la superficie y en la derivada que uno tenga que hacer. Por ejemplo, si aquí la superficie fuese sido una función compuesta que tiene logaritmo, tiene seno, tiene coseno, entonces la dificultad va a radicar en calcular las derivadas parciales respecto a cada una de las variables para calcular el vector gradiente, obviamente, y evaluar en el punto. Pero el resto del procedimiento, cuando ya tienes el vector normal y tienes el vector tangente, es exactamente lo mismo. Entonces simplemente varía la dificultad de la derivada, pero eso como es algo ya trivial porque ya sabemos calcular cualquier tipo de derivadas. ¿Bien? Entonces estos dos ejercicios son suficientes. Ahora, se puede presentar un problema adicional que es encontrar la ecuación de la recta tangente a la intersección entre dos superficies. ¿Bien? ¿Cómo se hace este problema? Ah, bueno, en un punto también. Supongamos que tenemos dos superficies. Bien. Tenemos una primera superficie, vamos a llamarla F1. Bien. Tenemos dos superficies. Tenemos F1 de X, Y, Z igual a 0 y F2 X, Y, Z igual a 0. Y nosotros queremos calcular una recta tangente a la intersección entre esas dos superficies. Para calcular esa recta tangente a la intersección entre esas dos superficies, lo que tenemos que hacer es primero calcular los vectores normales a esa superficie. ¿Bien? Entonces aquí calculamos los vectores
a esas dos superficies. Esos vectores van a ser un vector normal 1, vector normal 1 igual al gradiente de F1 evaluado. Vamos a poner aquí, tenemos dos superficies y un punto. Vamos a llamar en P igual a X0, Y0, Z0. Va a ser el gradiente de F1 evaluado en X0, Y0, Z0. O sea, ese sería el vector normal a la superficie F1 en el punto dado. Y el vector normal 2 a la superficie F2 sería el gradiente de la función 2 evaluado en ese punto. Bien. Con estos dos vectores normales podemos hallar un vector que sea tangente a la superficie, tangente a la superficie no, a la intersección de las superficies de, de estas dos superficies, a la intersección de estas dos superficies. ¿Cómo? Si este vector es normal a la superficie 1 y este vector es normal a la superficie 2, nosotros para hallar un vector que sea tangente a ambos, tiene que ser un vector que sea perpendicular a ambos, ¿bien? A ambos vectores de acá, tanto a n1 como a n2, ¿bien? Para hallar un vector que sea tangente a la intersección de esa superficie. ¿Cómo hallamos un vector que sea perpendicular a este y a este? Por definición, el producto crudo entre dos vectores devuelve un vector perpendicular a esos dos vectores. Entonces, vamos a llamar un vector, vamos a llamarlo no t, sino vamos a llamarlo, para no confundirlo con el anterior, vamos a llamarlo t, pero t intersección. Si puede tener cualquier nombre. Va a ser igual al producto cruz entre n1 y n2. Y con ese vector t de intersección podemos hallar ya la recta de tangente a la intersección entre esas dos superficies. Porque ya conocemos el vector t, entonces planteamos la ecuación vectorial y podemos hallar tanto la forma vectorial como las paramétricas como las simétricas. Entonces un problema podría ser el siguiente. En un momento. Creo que me va a tocar buscar de aquí el libro. Por acá en ecuación de la recta tangente a la intersección de dos superficies, 358. Vamos a hacer este. ¿Dónde está? Acá, ecuación de la recta tangente. Este de aquí. Entonces el ejercicio nos pide hallar la ecuación de la recta tangente a la intersección de las dos superficies z igual a x cuadrado más 2y cuadrado y z igual a 2x al cuadrado menos 3y cuadrado más 1 en el punto dado. Entonces lo primero que tenemos que ver es que estas ecuaciones de la superficie no están dadas en la forma que nosotros tenemos acá definida. F mayúscula igual a 0. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a decir que F1 de x, y, z va a ser igual. Tenemos que despejar de aquí o igualar esto, mejor dicho, a 0. Entonces vamos a pasar la z a restar. Nos va a quedar x cuadrado más 2y cuadrado menos z igual a 0. Lo mismo de la segunda superficie. Va a ser f2 de x, y, z igual a 2x al cuadrado menos 3y cuadrado más, vamos a poner primero menos z, que es la z que va a pasar a restar, la que está aquí va a pasar a restar, menos z más 1 igual a 0. Entonces ya tenemos las dos superficies y el punto P es el punto 2,1,6. Vamos a hallar entonces los vectores normales a esas dos superficies. El vector normal 1 va a ser igual al gradiente
de la función 1 evaluada en el punto 2,1,6. Eso sería, el gradiente es 2x más 4y, menos 1, evaluado en 2, bueno, en el punto vamos a llamarlo P. Así, este es el gradiente, ¿no? Muy sencillo. Derivada parcial respecto a x 2x, derivada parcial respecto a y 4y, y derivada parcial respecto a z menos 1. Evaluamos entonces en el punto 2,1,6 y nos va a quedar 2 por 2, 4 por 1, menos 1. Y eso es igual a 4, 4, menos 1. ¿Bien? Ese es un vector normal y más específicamente el vector normal 1, que es normal a esta superficie. Ahora, el vector normal 2 es igual al gradiente de F2 evaluado en el mismo punto 2, 1, 6. El gradiente de F2 va a ser 4x, menos 3, menos 1. Simplemente evaluamos eso en el punto P. N2 va a ser igual, x vale 2, entonces sería 4 por 2, menos 3, menos 1. Y eso sería 8, menos 3, menos 1. Entonces ya tenemos ya los dos vectores normales, normal 1 y normal 2. Vamos entonces a calcular el vector tangente a la intersección, que el vector tangente a la intersección tiene que ser perpendicular tanto al normal 1 como al normal 2 para que sea tangente a ambos, por ende sea tangente a la intersección. Entonces, para calcular ese vector calculamos el producto punto entre n1 y n2, que va a ser, se puede calcular con el determinante, y aquí tenemos I, J y K, y acá colocamos el vector n1 que es 4,4, menos 1, y el vector n2 que es 8, menos 3, menos 1. Calculamos este determinante, nos va a quedar I, tenemos I, entonces sería 4 por menos 1, que es menos 4, menos 3, menos 3 por menos 1, va a dar 3, entonces sería menos 4 por menos 3, más, perdón, menos, ahora viene J, sería menos J, tengo esta de aquí, entonces sería 4 por menos 1 da menos 4, y acá sería 8 por menos 1 me da menos 8, pero como aquí veo un menos, con el menos 8 va a dar más 8. Y en K, más K, en K sería 4 por menos 3 menos 12, menos, y aquí sería 8 por 4, 20, perdón, 8 por 4, 32. Bien. Entonces el vector normal, perdón, el vector tangente va a ser menos 4 menos 3, va a dar menos 7 en I, menos 4 más 8 va a dar 4 en J, pero está un negativo, entonces sería menos 4 en J, y menos 12 menos 32 da menos 44 en K. Entonces, de esta manera tenemos ya el vector tangente. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es la recta tangente a la intersección, que va a ser el punto donde queremos que sea tangente a la recta 2,1,6 más un parámetro por el vector que es menos 7, menos 4, menos 44. Entonces, esa es la recta tangente a la intersección. Bien, ¿hay alguna pregunta?